¿Cómo estamos, familia? Nuevo video para esta semana, y en esta oportunidad vamos a hacer un video bastante sencillo haciendo un pequeño resumen de lo que fue esta última semana operativa. Tuvimos una entrada que nos dio un beneficio de básicamente casi un 1-3 y una entrada que se dejó incluso correr cerrando la semana operativa, pero que a las finales se dio como un break-even. En este video voy a mostrarles básicamente el análisis, la narrativa, el contexto y los criterios sobre todo de liquidez que se utilizaron para ejecutar estas dos entradas. Así que sin más, vamos al video, pero antes no olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios, ya que de esta manera me apoyan para seguir creando más contenido. Ahora sí, sin más, pónganse cómodos y disfruten el video. Ok, iniciando la semana nos encontramos dentro de este contexto diario totalmente alcista, donde podemos ver cómo el precio ha ido generando toda esta formación con una toma de liquidez. Y de momento el precio viene creando o viene reposando básicamente dentro de esta zona de demanda diaria. Es muy importante recalcar la toma de liquidez porque esto básicamente es lo que nos determina el control de la demanda. Bien, entonces teniendo en cuenta todo este escenario, lo que podríamos buscar dentro de este movimiento es alguna posible confirmación de continuidad diaria, quiero decir, una formación alcista, posiblemente una temporalidad mediana, para seguir el movimiento de compras. Si nos vamos ya en un contexto de 4 horas, lo que podemos determinar o lo que podemos observar es cómo el precio ya ha ido generando movimientos bajistas. En estos escenarios, cuando tenemos 4 horas en un escenario bajista y diario en un contexto totalmente alcista, lo que tenemos que hacer siempre es darle la prioridad a la temporalidad mayor. En este caso, la jerarquía lo tiene el movimiento diario. Sin embargo, algo que sí podemos hacer en este tipo de escenarios es alinear los contextos. Quiero decir, estamos en una zona diaria donde el potencial es buscar una continuidad alcista y actualmente estamos reposando dentro de las zonas baratas diarias. Quiero decir, estamos por debajo del escenario del 50% del movimiento diario. Y a nivel de 4 horas tenemos este último impulso donde actualmente también estamos en un contexto barato. Quiero decir, estamos por debajo del 50% y si bien es cierto, no necesariamente vamos a buscar una continuidad de impulso, lo que sí podemos buscar es una continuidad de este pullback hasta las zonas H4. En cualquiera de los dos escenarios, lo que vamos a hacer es buscar alguna confirmación que nos dé ese posible escenario de compras. Y por otro lado, lo que sí vamos a hacer es descartar totalmente los escenarios de venta, ya que estamos reposando en una zona diaria, en un contexto barato, y en una zona H4 también en un contexto barato. Por lo tanto, pues no sería el escenario potencial o ideal buscar una posible continuidad de ventas. Ahora, si nos vamos ya a 15 minutos, lo que podemos encontrar es toda esta formación de la estructura que viene de una toma de liquidez de un mínimo anterior, generándonos una confirmación alcista. Es muy importante siempre recalcar la toma de liquidez porque básicamente la toma de liquidez es lo que nos determina el control. No necesariamente la formación de una estructura es lo que te determina la dirección. La liquidez es muy importante para determinar la dirección y el control del movimiento. Entonces, en este caso venimos de una toma de liquidez de un mínimo previo, generándonos una confirmación alcista, y de momento ya en la sesión de Nueva York el precio nos viene dejando todo este último impulso. En este contexto y escenario tenemos dos posibles opciones: o esperar la corrección y la mitigación de esta zona de 15 minutos para generar una continuidad de impulso, o simplemente analizar la continuidad de esta ruptura de 15 minutos en una temporalidad de 1 minuto. En ambos escenarios necesitamos la confirmación en una temporalidad menor para buscar un posible escenario de ejecución. Algo también a recalcar es que aquí también tenemos una zona o un bloque potencial que había tomado liquidez previa y nunca había sido mitigado. Por lo tanto, no necesariamente este movimiento o esta zona me va a generar una reacción impulsiva de reversión, pero sí posiblemente me puede generar una reacción de corrección. Quiero decir, el precio puede generar la continuidad de impulso y crearme una corrección hasta otra posible zona de interés para seguir la continuidad. Por lo tanto, tengo que tener referenciado esta zona para un posible escenario de cierre si es que yo voy a estar en alguna posición abierta. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nuevamente recapitulamos, tenemos dos opciones: la mitigación de esta zona para generar un posible escenario de continuidad, o en este caso lo que vamos a revisar es cómo el precio ha generado toda esta formación
de 15 minutos en una temporalidad de 1 minuto y ver si tenemos la oportunidad de montarnos en un escenario de compras. En 1 minuto lo que nosotros tenemos es básicamente toda esta formación de la estructura alcista y un posible escenario de ejecución de entrada. Ahora, como siempre he ido repitiendo en cada uno de los videos, es que no solamente necesitamos como confirmación la estructura, sino también la liquidez, y una zona potencial de entrada siempre va a ser una formación de estructura más liquidez. Quiero decir, en este caso el alineamiento alcista con la manipulación de un mínimo que me genere una confirmación de compras. En este escenario yo tengo la estructura alcista, la manipulación de un mínimo y la confirmación de una estructura alcista. Este movimiento es un movimiento potencial o un escenario de compras, por lo tanto yo tengo aquí referenciado todo este último impulso donde yo voy a buscar una posible entrada por debajo de este 50%, y como podemos ver también aquí tengo esta formación de liquidez inducida como mínimos iguales, donde yo voy a tratar de ejecutar una entrada posterior o por debajo de estos mínimos. Así que bueno, esta es la formación de entrada que yo he colocado y he posicionado. Básicamente tengo la entrada por debajo de la liquidez inducida, la zona potencial de entrada es el 50% de este movimiento que generó la manipulación, y tengo el stop loss puesto o colocado por debajo de esos mínimos, obviamente también dando un posible respiro o unos posibles pips adicionales para cubrir cualquier tipo de spread o comisión. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo el movimiento potencial que nos puede dejar este escenario de compras en el euro dólar. Y bien, este fue el escenario que se desarrolló dentro del eurodólar. Algo a recalcar aquí es dónde fue nuestro punto de protección. Básicamente teníamos este máximo que funcionó básicamente como un 1 a 1, y ahí fue el punto donde generamos la protección de esta operativa. Nosotros nos retiramos no necesariamente un 1 a 3, de hecho no dejé que se desarrolle el 1 a 3 completo, porque ya habíamos llegado a esta zona que ya habíamos comentado que era una zona de 15 minutos que podía darnos una reacción posterior, y adicionalmente a ello, las semanas anteriores no teníamos una operativa constante. Quiero decir, no habíamos tenido muchas oportunidades, por lo tanto consideré que para iniciar esta semana un beneficio de 1 a 2.70 era un beneficio interesante para iniciar la semana. Bien, día viernes, última sesión operativa de la semana. Básicamente el precio nos muestra ya un contexto donde el precio comienza a crear una fractalidad bajista, comienza a fallar ciertas zonas de demanda, que de hecho esta fue la zona de demanda previa con la que iniciamos la semana operativa, donde nos había dado alguna oportunidad de compras. Sin embargo, el precio falla en generar un nuevo impulso y comienza a generarnos este fractal. A partir de este momento comienzo a interpretar que el precio puede generar posibles escenarios de venta hasta nuevas zonas diarias, o incluso comenzar a liquidar estos movimientos o estas zonas, teniendo en cuenta que vengo de una reacción semanal. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos va mostrando 4 horas y ver cómo se va alineando el precio para ver alguna posible entrada o ejecución. Ya en 4 horas el precio nos sigue mostrando toda esa estructura y control bajista. De momento tenemos este último escenario fractal, donde aquí tenemos un pequeño detalle. De hecho no marco este alto porque este alto genera una falla estructural. Quiero decir, el precio nos crea un movimiento o impulso donde no genera un cierre con cuerpo, particularmente cuando en una temporalidad mayor, y en realidad en todas las temporalidades, cuando el precio no me genera un cierre con cuerpo, yo no doy por válido la fractalidad en esa temporalidad. Quiero decir, al generar una falla, muchas veces el precio tiene esa intención de ir a liquidar un alto previo, un alto anterior, y en este caso sería este máximo, que fue básicamente el movimiento decisional que me generó este último impulso. Por lo tanto, ya que el precio viene reposando en esta última zona de interacción, yo podría buscar alguna posible configuración en una temporalidad mediana con la intención de generar un pullback, tanto un pullback desde este punto de vista del fractal diario, o incluso un pullback con la única intención de ir a liquidar estos altos previos. Ahora, algo más adicional que tengo que tener muy en cuenta es que, siendo un pullback, obviamente no va a ser un escenario de alto potencial. Quiero decir
Claramente, si el precio me sigue generando configuraciones bajistas en temporalidad mediana, probablemente mi intención no sea de compras y sí un escenario de venta. Caso, si es que el precio me genera esa formación alcista para buscar un pullback, yo voy a tomar ese posible escenario. Ya en 15 minutos el precio me genera toda esta formación alcista, toda esta configuración partiendo desde la sesión de Londres. Recordemos que el precio venía mitigando una zona de interacción que me podía dar un posible escenario de pullback y el precio en este punto me genera una configuración de compras. Nuevamente venimos de un movimiento de ruptura alcista tratando de generar un pullback y lo que siempre trato de buscar es que el precio me genere una toma de liquidez y me genere una configuración nuevamente alcista. En este caso, esta configuración y esta ruptura se genera a través de un fundamental. De hecho, siempre voy a tratar de operar los movimientos posteriores a un fundamental y nunca previos o muy cercanos a la noticia. Por lo tanto, al generarse toda esta configuración, ya posterior a la sesión de Nueva York, una zona potencial donde voy a plantear un escenario de compras. Y bien, esta fue la operativa que se activó posterior a la sesión de Nueva York. De hecho, fue una operativa de que se tuvo en cuenta dejar correr al menos hasta el cierre de la sesión o al cierre de mercado básicamente. De hecho, una vez el precio mitigó, nos dio una buena reacción al menos hasta un 1R y es aquí donde, previo al cierre de mercado, se protegió la entrada para posteriormente, ya en la apertura de la nueva semana, veamos cómo pueda desarrollarse este trade. Nuevamente, había la posibilidad de seguir la continuidad alcista o, en todo caso, si es que el precio falla, ya estábamos protegidos. Y bueno, esta fue la operativa del día viernes.